Mi nombre es Fátima Livia Pineda Peralta. Vamos a continuar con el capítulo número 8, que lleva por nombre Emociones Estéticas, del libro de Psicopedagogía de las Emociones de Rafael Vizguerra Alsina. Para empezar con esto, se tiene que plantear que el objetivo principal del arte es como tal expresar, transmitir o comunicar emociones. Ese es el ideal que tiene el arte. El tema 8.1 tiene por nombre concepto de la emoción estética. La emoción estética es una respuesta emocional ante la belleza. Esta respuesta emocional tiene que generar cierto impacto emocional dentro de la persona que lo está viviendo. Pero esta respuesta ante la belleza no solamente es por el arte, puede llegar a ser también por algún tipo de paisaje, por algo que hayamos visto y nos haya generado emoción, por ejemplo, por ropa, inclusive también por una persona puede darse algún tipo de respuesta emocional. También se da por algo que es llamado como momento hermoso. Este llamado momento hermoso es algún tipo de situación o circunstancia que ha vivido una persona que lo lleva a despertar ciertas emociones, y estas emociones van a llevar por nombre emociones estéticas debido a la descendencia o la causa que éstas tienen. El tema 8.2 son las emociones estéticas y la educación. En este caso nos dice que las emociones estéticas tienen un multisalvajismo que es cultural. En este caso el multisalvajismo va a hacer referencia en este caso en la frase que nos dice que si nos falta preparación adecuada no sabremos gozar de las percepciones sensoriales. Para iniciar con esto vamos a poner un ejemplo. Esto es hablando de un campesino. Un campesino tiene cierta sensibilidad sensorial o cierta perceptibilidad sensorial, puesto que no va a ser igual cuando un campesino, por ejemplo, escucha cantar algún tipo de pájaro. A ellos les es más fácil identificar solamente con el sonido qué tipo de ave es, a diferencia de una persona que vive en la ciudad, pues no está acostumbrado a este tipo de actividades. Es por eso que se retoma que se debe preparar de manera adecuada para que exista algún tipo de percepción sensorial. Esto debe ser llevado al ámbito educativo o debe tener una aplicación educativa, porque se le debe encontrar cierta relación con todas las materias que se pueden llevar dentro de los diferentes niveles de la educación. El tener una aplicación educativa va a llevar también a que se genere una motivación por el aprendizaje, porque al relacionar las emociones estéticas con la educación se da lo que es la relación entre la emoción y la motivación. Es aquí cuando, si se aplica la emoción estética dentro del aula, a los alumnos se les motiva y se les fomenta la perceptibilidad sensorial ante ciertas circunstancias, o por ejemplo para aprender a apreciar la belleza de diferentes cuestiones, no solo del arte, sino de verdad detenerse y apreciar todo aquello que puede llegar a estar alrededor o en su contexto. Es importante que se tome las emociones estéticas como integración dentro de los currículos de los diferentes niveles educativos, porque esto, más allá de solo ser una educación emocional, los va a llevar a que aprendan de verdad a disfrutar por medio de una formación adecuada todo este tipo de aspectos que pueden disfrutarse por medio de la sensibilidad y la percepción. El 8.3 son los estudios sobre la emoción y el arte. Si bien los estudios sobre la relación entre emoción y arte son muy escasos porque no ha habido como tal un fundamento o una base para que alguien se sustente, hay tres autores que son Hort, Laver y Levinson. Ellos nos dicen que los fundamentos de la relación entre arte y emoción se encuentran sustentados en las diferentes materias como son ciencias sociales, filosofía, historia, etc. Inclusive también en química y en matemáticas. Nos dicen que sí hay cierta relación entre el arte y la emoción, porque como tal, el arte, por lógica o por naturaleza, va a despertar cierta emoción en la persona o en quien está observando este tipo de belleza. El 8.4 nos habla sobre la emoción como respuesta a la obra de arte. En este aspecto, la emoción, por lógica y por naturaleza, es una respuesta al haber observado alguna belleza, pero
Para poder hablar de alguna respuesta emocional en cuanto a, la observación y apreciación del arte, se tiene que hablar de 3 contextos. Uno es el representacional, el arte abstracto y el arte de emociones negativas. El arte representacional tiene que ver mucho con lo que es la ciencia ficción, ya que por medio de se dan o surgen narraciones o inclusive obras literarias, cine o se da el teatro y puede ser hasta la danza. El arte abstracto es un poco más complejo y difícil de explicar hasta cierto punto, puesto que nos dice que el arte abstracto no tiene una representación como tal o no nos representa algo en concreto. Y las emociones negativas o las que tienen cierta relación con este arte negativo es tragedia, emoción, tristeza o dolor. Pese a que son emociones negativas lo que llega a despertar, sí es considerado como arte. En esta parte hay que considerar que dependiendo del tipo de arte va a ser dependiendo de la emoción que se va a despertar. Igual va a depender mucho de las experiencias y también de los antecedentes que tenga la persona y el cómo esté visualizando aquello que está viendo. Y es más que lógico que al ver algún tipo de obra de arte o al ver la belleza de algo, las emociones que se pueden llegar a despertar a veces son un tanto inexplicables. El 8.5 es la paradoja de la ficción. La ficción está generada por aquellas historias ficticias o aquello que no es como tal real. Aquí se da una paradoja porque si bien es ficticio o es algo inventado, es increíble cómo algo que no es real o 100% verídico puede llegar a despertar emociones reales dentro de las personas. Es donde se da la paradoja y donde surge el si no es real, cómo es que despierta una emoción que sí es real. Ante esto, Levinson nos da una respuesta que es soluciones imaginarias. Las soluciones imaginarias, él nos dice que si bien lo que se está viviendo nosotros de manera consciente sabemos que no es real o que puede llegar a ser inventado, nuestra mente nos hace creer que sí es real lo que estamos presenciando hasta el momento. Entonces es nuestra mente la que hace que creamos que sí es real. En esta parte de la paradoja de la ficción se tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando vas al cine, vas a una película de terror, llámese cine o en tu casa. Ves una película de terror, entonces no te consta que lo que estás viendo sea real, puede ser ficticio, puede ser algo inventado. Sin embargo, las emociones que despiertan en ti son 100% reales. Muchas personas dicen que es contradictorio, pero no tanto así, puesto que si bien es irreal lo que estás viendo, las emociones que estás sintiendo son verdaderamente auténticas. No quiere decir que no sean reales, simplemente que no son generadas por un hecho real o por un acontecimiento real, sino están siendo generadas por un acontecimiento irreal o imaginario hasta este momento. El 8.6 nos habla sobre la emoción en el arte abstracto. Como ya se había mencionado, el arte abstracto es algo que no trata de representar algo en concreto. Entonces, las emociones que puede llegar a despertar este tipo de arte puede llegar a ser un poco enigmático o hasta cierto punto difícil de explicar por meramente el origen que tiene. Entonces, Levinson, en este caso, para entender el arte abstracto y la emoción que puede llegar a provocar, nos propone 2 mecanismos. Uno es el sensorial y el otro es el cognitivo. El mecanismo sensorial se refiere más al aspecto de las características del arte como tal. Cabe destacar que en cuanto al arte abstracto y las emociones estéticas, si bien existe arte abstracto en cuanto a pintura, también lo existe en música. En este caso se enfoca más en lo que es la música, no toma tanto en cuenta la pintura. Dando el ejemplo de la música, que se enfoca el sensorial en características, sería en ritmo, en melodía, en los acordes que puede llevar la música. A diferencia del cognitivo, el cognitivo es más complejo, puesto que esto ya es más a nivel cerebral,
Y esto nos dice que conforme vas escuchando la canción o el sonido de dicha canción, dentro de tu mente se puede generar algún tipo de narración, o en tu imaginación ya está como tal algo a lo que se le llama la persona de la música o la persona imaginaria. Esta persona imaginaria es lo que va a hacer que al momento de empezar a escuchar la canción o la melodía o el simple sonido de la música se empiecen a despertar esas ciertas sensaciones dentro de nosotros. Por ejemplo, al escuchar una canción puede ser que empieces a recordar algún momento o que empieces a imaginar lo que estaba sintiendo la persona cuando estaba tocando la canción. A esto se le va a llamar la persona de la música. Es en este momento cuando el arte abstracto va a pasar de abstracto a representativo, porque más que abstracto, de no haber sido o no tratar de representar nada en concreto, para la persona que lo está presenciando ya está representando algo en sí como tal, cuando empieza a crear todas esas ideas dentro de su mente y empieza a sentir la música, porque hay quienes dicen que hasta se les enchina la piel cuando escuchan una canción. Es aplicable en este caso. Tanto el mecanismo sensorial como el mecanismo cognitivo van a trabajar en conjunto para que se pueda crear una respuesta emocional ante cierta circunstancia de percepción. El 8.7 nos habla sobre la paradoja de la tragedia. Esto es uno de los puntos que ha tenido como más controversia, puesto que la tragedia está relacionada con todas esas emociones negativas y que en algún momento no, como que todas las personas estamos tratando de evadir o no queremos pasar por esa situación. Es algo interesante ver que la tragedia es el arte con mayor estima. Entonces surge la pregunta de cómo es que se va a explicar esto. Si es algo que a muchos no nos agrada o a muchos simplemente lo evitan, puede ser el arte que más atrae a la gente. Entonces es donde, pues por evitación lógica, no quieres presenciar nada de esto. Levinson nos da ciertas explicaciones ante esto. La primera explicación es la compensación. Esta consiste en que pese a que las emociones que despierta la tragedia son negativas, existe cierta compensación porque al presenciar estas emociones negativas se da lo que es la catarsis. Esa sería la compensación. Te da negatividad, pero te genera una catarsis. La catarsis es ese punto de emoción en el que la persona encuentra satisfacción dentro de lo que está presenciando. Por ejemplo, en una obra de teatro, puede ser drama, por ejemplo, puede llegar a presentarse tristeza, muerte o dolor. En esta obra de teatro asisten muchas personas. Al estar presenciando esta obra de teatro se puede dar lo que es la catarsis. La siguiente es la conversión. Esta nos dice que si bien el arte de la tragedia o la tragedia como tal nos lleva a toda la negatividad, llega un punto en el que esa negatividad puede convertirse en emociones positivas. La organización. Con referente a la organización, nos dice que las emociones negativas dentro del arte es algo muy esencial, porque el arte como tal nos va a abarcar emociones positivas y negativas. Entonces se vuelve algo fundamental, entonces debemos organizar estas ideas dentro de nuestra nivel cognitivo y así entender que las emociones negativas se vuelven fundamentales para crear arte. La revisión. En cuanto a revisión, nos habla que cualquier tipo de emoción que provenga del arte debe ser apreciada y debe ser algo muy necesario para despertar emociones en las personas. La siguiente es desinflamar. Desinflamar hace relación a que pese a que las emociones que se presentan en ese momento son negativas, pueden llegar a transformarse. Tiene cierto parecido con lo que es conversión, con que está ese punto de negatividad, pero conforme vas apreciando, por ejemplo, la película o la obra de teatro, vas como que encontrándole ese lado positivo a esta circunstancia. Y la